Hola a todos, bienvenidos a este tema de Fundamentos de Arquitectura Empresarial. En este tema veremos la respuesta a la pregunta ¿qué es arquitectura empresarial? Y la segunda será ¿cuáles son las razones, los motivadores, tanto del negocio como de tecnología de la información, para que hablemos de arquitectura empresarial? Pero primero hablemos un poco acerca de la era de la información y la necesidad del cambio dentro de las empresas que estamos viendo. Comienzo esta presentación con una frase que ya les compartí en la presentación del curso, que destaca que la siguiente revolución de la información no se basa precisamente en la tecnología o en el software o en las técnicas, sino en los conceptos. Y esos conceptos, uno de ellos es precisamente arquitectura empresarial. Voy a justificar esa respuesta. En la era de la información, lo que hemos visto es que venimos de una era de la revolución industrial, que según algunos autores data de 1760 hasta el año de 1990, es decir, más de 230 años en los cuales básicamente la humanidad se concentró en que su principal activo eran los activos que eran tangibles. Es decir, las empresas que se consideraban exitosas eran aquellas que tenían buen inventario, tenían activos fijos, propiedades, fábricas, equipos. Y la estrategia del negocio básicamente se basaba en los libros de contabilidad y en los estados de resultados y pérdidas. Pero sin duda eso ha cambiado en los últimos años. Y si hablamos entonces de la era de la información, hoy esos activos tangibles se han convertido en lo que realmente es valioso para esta nueva era de la información, son los activos intangibles. Activos intangibles como las relaciones que tenemos con nuestros clientes, el conocimiento y las habilidades que tienen nuestros empleados, las tecnologías de la información, la cultura corporativa, que no son precisamente edificios, ni equipos, ni inventario, pero que hoy valen mucho más que todo esto que era valioso en la era industrial. Y la estrategia del negocio también ha cambiado. Como hemos hablado tanto en estos cursos de arquitectura, también ha cambiado hacia una visión orientada a la innovación, a la resolución de problemas, al mejoramiento organizacional. Si lo vemos entonces de esta manera, pues la era de la información está, digamos, en su infancia, en sus primeros años. Por eso es tan valioso entonces que nosotros, al enfrentarnos a esta nueva era de la información, veamos precisamente cuáles son los cambios que están ocurriendo y cómo esto pues incide en las empresas. Hay tres cosas referente a la necesidad del cambio que habló un autor muy reconocido, Alvin Toffler. Él, en tres libros que son muy reconocidos, destacó tres características del cambio que estamos viendo hoy en este siglo XXI. El primero fue la velocidad del cambio, en su libro Future Shock. Y no hay duda que todos hemos presenciado cómo en los últimos 20 o 30 años las tecnologías están cambiando, por ejemplo, de una forma vertiginosa. Uno nota que un teléfono celular móvil que hoy sale al mercado, dentro de 6 meses o un año, ya es un nuevo dispositivo con otras funcionalidades, con una mejor cámara, con mayor velocidad. Y esto obviamente, pues a esa velocidad misma que cambian los dispositivos electrónicos, también están ocurriendo cambios dentro de las organizaciones. Una segunda característica importante del cambio es la estructura del cambio, de la cual él habló precisamente en su libro de la tercera ola. Y en esa estructura del cambio, un buen ejemplo es cómo ha cambiado la educación. Desde hace 20 o 30 años hemos venido observando una transformación de la educación. Y un ejemplo de eso es precisamente la educación virtual. Cómo de los modelos presenciales hemos cambiado a modelos apoyados por las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y solamente estamos en la infancia de lo que vendrá seguramente en este siglo. Lo mismo está ocurriendo, por ejemplo, en el desarrollo de aplicaciones en Internet.
La primera generación de aplicaciones se basaba básicamente en compartir productos y servicios. Este fue el caso de empresas exitosas como Amazon, como eBay, como Google. Pero en la segunda generación vimos un interés por las redes sociales y por eso aparecieron redes como Facebook o Twitter. Pero ahora estamos precisamente en la tercera ola, en la que se conoce como las apps orientadas hacia la resolución de los problemas reales de las personas. Y eso también está cambiando. Así que la estructura del cambio es algo importante que todos tenemos que percibir. Y lo tercero es la cultura del cambio, de la que Alvin Toffler habló en su libro Power Shift, que básicamente destaca cómo las personas también cambian, y es evidente que uno puede ver que entre diversas generaciones hay diversos intereses. Por ejemplo, lo que se conocen como los millennials, estas personas nacidas más o menos desde los años 90 hasta ahora, que han sido afectadas por la tecnología de la información y las comunicaciones, que en cuanto a lo que tiene que ver con el trabajo, ya no es lo mismo que las generaciones anteriores, que quizás se concentraban y se enfocaban en buscar un empleo. Hoy muchos de estos millennials o tienen un emprendimiento o están queriendo emprender. Y esto es una buena característica de lo que está cambiando en la cultura. Entonces, como vemos, pues lo que nos enfrentamos es a cambios vertiginosos y por eso es donde arquitectura puede darnos una mano importante. Por eso, esta parte la he denominado arquitectura es arquitectura es arquitectura. La primera pregunta que me gustaría hacerles es, ¿creen ustedes que esto es una arquitectura? Aquí ustedes ven el castillo de San Felipe de Barajas en Cartagena de Indias. ¿Creen ustedes que esto es arquitectura? Bueno, muchas personas podrían responder que sí, que es arquitectura. Pero la respuesta es no, no es una arquitectura. En realidad, el castillo de San Felipe de Barajas es solamente uno de muchas construcciones de castillos de la era colonial española que se construyeron en el mundo. Hay, por ejemplo, castillos similares en México, en Puerto Rico, incluso en los Estados Unidos. Así que en realidad el castillo San Felipe de Barajas es una instancia, una implementación de un estilo arquitectónico, pero no es una arquitectura, es una implementación de esa arquitectura. Veámoslo en otro ejemplo para entender mejor este concepto. Imagínense que se le pide que dibuje la arquitectura de esta botella. Bueno, de pronto alguien podría hacer que al dibujar un boceto de esa arquitectura, pues de pronto dibuje algo así. Dice, mire, la botella debería tener tapa en rosca con sello de seguridad, debería tener una estructura en plástico que fuera transparente, tendría que tener una etiqueta de papel con información relevante, imagen publicitaria, debería el cuerpo ser ergonómico y liviano, y tener un fondo que fuera resistente y reforzado. Yo les pregunto, ¿cuántas instancias de arquitectura uno podría generar a partir de este concepto arquitectónico? Bueno, seguramente muchísimas, porque todas las botellas de agua siguen la misma arquitectura general y existen muchísimas variedades de diferentes botellas de agua. Así que lo que yo puedo mostrarles es que una cosa es arquitectura, en este caso este boceto con todas estas características, esta representación de la botella, y otra cosa es la instancia o la implementación como tal de esa arquitectura de esa botella. Así, ¿podríamos decir que existe arquitectura de edificios? Bueno, claro que sí, incluso es una carrera profesional. ¿Existe arquitectura de barcos? Claro, también, incluso los ingenieros navales, pues algunos son arquitectos de embarcaciones como este tipo. ¿Existe arquitectura de computadores? Claro, incluso es hasta también una asignatura en carreras de ingeniería de sistemas.
¿Existe arquitectura de ciudades? Claro, incluso es una de las más complejas de desarrollar. Algunos programas de arquitectura del mundo se concentran en arquitectura de ciudades. Entonces, si existe arquitectura de edificios, de barcos, de computadores, de ciudades, sería lógico creer que se pueda hacer una arquitectura de una empresa. Claro que sí. Obviamente una ciudad es muchísimo más compleja que una empresa. Pero una pregunta que uno podría hacerse es, si uno tuviera que construir choza, digamos, que vemos en esta diapositiva, ¿uno necesita arquitectura? ¿Necesita un estilo arquitectónico? ¿Necesita hacer una representación de esta arquitectura para poder construirla? Bueno, en la mayoría de los casos no. Casi que la mayoría de las personas podría construir una choza como esta de forma empírica y más, digamos, con un ensayo y error. Pero yo les pregunto, ¿se necesitaría arquitectura para construir este edificio que yo les coloco acá? Seguramente que la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque básicamente la necesidad de arquitectura surge de dos grandes variables, la complejidad y el cambio. Ya hablamos acerca del cambio. Hablamos cómo las organizaciones, la cultura del cambio está en todas partes, está afectando la manera en cómo vivimos y por eso es que hablamos de arquitectura. Esa es una razón fundamental por la que hablamos de arquitectura. Y la complejidad, pues también es creciente, digamos, hoy en las empresas. Sin embargo, nuestra reflexión nos debe llevar a pensar en esta pregunta. ¿Qué hemos estado haciendo los pasados 70 años en informática? Muchos de nosotros que llevamos 20 o 30 años utilizando, digamos, la informática para beneficiar a las organizaciones, debemos reflexionar en lo que hemos hecho en los últimos años. ¿Y qué hemos estado haciendo? ¿Creen ustedes que hemos estado haciendo arquitectura o hemos estado haciendo más bien prácticas de la era industrial? Bueno, esta es una reflexión muy interesante que se hizo en un seminario sobre arquitectura y la conclusión a la que podemos llegar es que muchos ingenieros y muchas personas que nos dedicamos a la informática en los pasados años hemos hecho más carpintería, más, digamos, con una visión, digamos, orientada hacia la revolución de la era industrial, donde, como yo digo, somos más pegapuntillas que realmente visionarios o arquitectos o diseñadores. Entonces, esta es una reflexión de John Sackman, que es conocido como el padre de la arquitectura empresarial, que dice, programar es una idea de la era industrial. Dar valor a largo plazo a una empresa usando ingeniería empresarial es una idea de la era de la información. Para mí esta frase pues fue todo un shock cuando la escuché hace algunos años, pero resume muy bien la visión de este cambio que estamos viviendo. Y no es que programar en sí mismo sea algo que no se necesite. Cada vez vemos la necesidad de tener expertos en desarrollo de software, teniendo en cuenta la necesidad que tenemos de desarrollar software de diferentes magnitudes. Pero el tema es que a veces vemos la programación como la habilidad más importante que tienen que desarrollar quienes estamos en el mundo de la informática. Y esa visión es equivocada. Lo que más importante para nuestros ingenieros o para personas que se quieran dedicar a la informática es que ellos entiendan que lo más importante es dar valor para las empresas. ¿Cómo se da valor a las empresas? Obviamente usando ingeniería empresarial. Y en algunas ocasiones esa ingeniería empresarial requiere que sepamos o tengamos habilidades de programación. Pero es una visión completamente diferente a la visión que quizás tienen muchos acerca de la programación en el día moderno. La pregunta fundamental entonces es, ¿qué es arquitectura empresarial? Existen varias definiciones de varios autores y de varias consultoras. Voy a compartir con ustedes quizás las más aceptadas.
Una definición que me gusta mucho dice que arquitectura empresarial es un conjunto de representaciones descriptivas que son necesarias para evaluar, transformar una empresa o grupo de empresas. Entonces aquí hay dos expresiones especialmente importantes. La primera es conjunto de representaciones descriptivas. Esto deja claro que una arquitectura como tal es una representación descriptiva de algo. Y la segunda es que sus propósitos básicamente son dos. El primero, evaluar una empresa o grupo de empresas. Y el segundo, la transformación o el cambio de esas empresas. Generalmente pensamos en el concepto de arquitectura empresarial para procesos de transformación o de cambio, pero es importante que también sepamos que también sirven para procesos de evaluación. Veamos un ejemplo para entender qué es arquitectura empresarial. Cuando hablamos de que la arquitectura es la organización lógica de algo o la representación descriptiva de algo, entonces hablamos de que una arquitectura tiene tres grandes componentes o tres elementos. Primero, los principios de la arquitectura. El segundo, los componentes de la arquitectura. Y la tercera, las relaciones entre esos componentes. Vamos a usar como ejemplo una silla. Imagínense que estamos pensando en la arquitectura de una silla. Bueno, sin duda una silla puede tener un propósito diferente, porque no es lo mismo una silla de un colegio para unos estudiantes que una silla para un ejecutivo de una empresa o una silla para un odontólogo. Entonces es claro que existen unos principios que están relacionados con el diseño. Entonces pensemos en principios como la durabilidad. No es lo mismo la durabilidad de pronto de lo que necesitamos para una silla de un colegio, por ejemplo. Otro principio podría ser la necesidad de transmitir una imagen de éxito. Quizás eso es más importante para la silla del ejecutivo que para el estudiante de un colegio. La comodidad, bueno, para ambos quizás es importante ese principio. Entonces, los principios son esas guías de conducta del diseño de la arquitectura. Pero también una arquitectura tiene componentes, y esos componentes pues obviamente son esas estructuras de madera, de acero, de aluminio, que se requieren para construir efectivamente esa silla. Y las relaciones entre los componentes pues son las interrelaciones entre esos componentes que hacen que se pueda cumplir efectivamente con los principios de diseño de esa arquitectura. Así, a partir de esa arquitectura, a partir de esa descripción arquitectural que nosotros hemos hecho de esa silla, pues pueden surgir sillas así, o así, o así, para mostrarles cómo una arquitectura, desde una organización o una representación de algo, pueden surgir miles, millones de instancias o implementaciones de esas sillas. Pero quizás una pregunta importante es, ¿qué es empresa? Ya entendimos que arquitectura es esa representación descriptiva, es esa organización lógica, pero la pregunta es, ¿qué es empresa? Bueno, realmente la visión de empresa generalmente se puede entender desde tres conceptos. Como una parte de una empresa, una parte puede ser un proceso de una empresa, o puede ser una unidad o departamento de una empresa, o puede ser una empresa que tiene muchos sitios en el mundo, pero quiere hacerlo solamente en una parte del mundo, en un país, por ejemplo. O puede ser toda la empresa completa, o puede ser la empresa extendida. Nos referimos a la empresa extendida cuando involucramos actores externos, como pueden ser sus clientes, sus proveedores. Pero para una definición más exacta de arquitectura de empresa, tenemos estas dos. La primera es que una empresa está caracterizada por objetivos y actividades que tiene una o más organizaciones donde la información y los recursos están compartidos. Otra, que es la que quizás más conocemos, es que una empresa es la colección de organizaciones y personas relacionadas con un conjunto común de objetivos y principios. Entonces, lo primero que podemos entender es que cuando hablamos de empresa,
puede ser o parte de una empresa, o toda la empresa, o como mencionábamos, un conjunto de empresas. Un ejemplo de esto podría ser la empresa Carvajal. Carvajal es un conjunto de empresas en la cual existen varias divisiones, unas dedicadas al área de tecnología, otras venden muebles, otras enfocan en el tema de servicios, otras están más relacionadas con temas de libros o impresión de publicaciones, etc. Esto es un caso para mostrarles cómo una empresa puede en realidad ser pues la suma de varias otras organizaciones o empresas. Otra segunda definición, entonces, que podríamos dar es que arquitectura empresarial es la organización lógica que tiene una empresa, ya sea la empresa extendida, toda la empresa o parte de la empresa, y que está expresada en sus principios, sus componentes y las relaciones que existen entre estos componentes. Una explicación mucho más intuitiva la que pretendo darles en esta diapositiva. Imagínense que nosotros necesitamos ir en un carro desde Cali a Bogotá. Entonces, pues obviamente estamos allí, ahí vemos el carro y vemos los ocupantes de ese vehículo. Desde el punto de vista de la visión de arquitectura empresarial, el carro sería la empresa, la que obviamente queremos llevar desde un objetivo A, que es Cali, hasta un objetivo B, que es Bogotá, lo cual llamamos apropiadamente un objetivo estratégico. Y obviamente dentro de ese carro tenemos un conductor, que en este caso podría ser el presidente de la compañía, los gerentes de la empresa, y obviamente pues para poder que esto funcione de la manera más idónea, ese conductor debería tener un tablero de mando, que obviamente son todas esas soluciones de análisis de negocios, de inteligencia de negocios, que además tendrán ustedes la oportunidad de ver más adelante en esta maestría, y que son extremadamente necesarias para que podamos llevar el carro hasta el propósito que tenemos. Obviamente dentro del vehículo también hay otros pasajeros, que podrían ser otros stakeholders, otros grupos de interés dentro de los cuales están los empleados, los accionistas, incluso pues otras organizaciones relacionadas con la empresa. Y ellos obviamente pues requieren un buen motor para poder lograr su propósito, y este motor pues generalmente está conformado por dos grandes variables: la gente que la organización tiene para lograr sus propósitos, y obviamente la tecnología que necesita para poder llevar pues ese vehículo de lo más rápido posible hasta su objetivo estratégico. Pero para eso el carro necesita unos procesos, es decir, que sería análogo a la caja de cambios. Los procesos que dependiendo del nivel, de si es nivel 1, 2, 3 o 4 en la caja de cambios, pues igual aceleran ese motor para pues enfrentar los diversos retos, porque no es lo mismo el reto de una autopista de 10 carriles a una vía montañosa con dificultades. Y seguramente pues el carro tendrá que enfrentarse a esos retos cambiando precisamente, haciendo muy flexibles sus procesos y muy resistentes. ¿Y cuál es el combustible de ese carro, de esa empresa? Obviamente es el dinero, el capital generalmente, que es el que le da combustible a esa empresa. Entonces, ¿cuál es la diferencia de arquitectura empresarial versus otras prácticas que ustedes han escuchado? Incluso, por ejemplo, la práctica de gestión de procesos de negocios que están viendo algunos alternativamente a este curso, que mientras esas visiones tienen una visión específica dentro del carro. Es decir, si yo hablo de gestión de procesos de negocios, es porque estoy hablando de la especialización de la caja de cambios del carro. O si yo estoy viendo un curso de inteligencia de negocios, estoy hablando acerca de los tableros de mando del carro. O si me están hablando acerca de la importancia que tiene la estrategia, bueno, me están hablando de cuáles son los objetivos que tengo yo del carro. Me están hablando de dinero,
del capital financiero y de la financiación, que sé que es otro curso que tiene. Hombre, me están hablando acerca del combustible del carro. ¿Cuál es la diferencia de arquitectura empresarial? La diferencia de arquitectura empresarial es que intenta hacer una visión holística, es decir, una visión integral que incluye todos esos conceptos, no con el propósito de reemplazarlos, sino de tener una vista de alto nivel. O sea, primero mire el carro en su conjunto y luego quizás entonces vaya a los detalles, a los procesos, al motor, al combustible, al tablero de mandos. Este es un aspecto muy importante y es que la visión integral que ofrece arquitectura empresarial es ese concepto del que les hablaba en la primera diapositiva, que es muy importante en la siguiente revolución industrial. Así, otra definición muy sencilla, pero que creo que es una que fácilmente ustedes pueden recordar, es que arquitectura empresarial es la disciplina que ofrece la capacidad de alinear la planeación de un negocio con la ejecución. Creo que en ocasiones ya hemos comentado esta definición desde la visión de arquitectura y es cómo podemos alinear eso que nosotros queremos hacer con la manera con lo ejecutamos, que no resulta fácil cuando realmente vamos a la práctica. Otras definiciones de otros autores, por ejemplo, Sackman dice que arquitectura empresarial es la representación de una empresa funcionando. Es decir, no es la representación de la empresa en un mapa, en una pintura, sino algo realmente funcionando. Y esto pues es un aspecto bien importante de la definición de Sackman. Otra definición muy aceptada, que es la del MIT Center for Information System Research, dice que arquitectura empresarial es la lógica organizativa de los procesos de negocios y de la infraestructura de TI que se refleja en requerimientos de integración y estandarización del modelo operacional de una empresa. Como ven, es una definición más técnica y pues se enfoca mucho en los procesos de negocios y en la infraestructura de TI. Yo prefiero las definiciones que son un poco más genéricas, como las que les he mencionado. Y la tercera es que es un mapa o una herramienta para la evaluación y la transformación organizacional. Esta es otra interesante definición que se parece, digamos, a la primera que nosotros compartimos. Entonces, recordemos rápidamente las tres definiciones que hemos hablado. Primero, que arquitectura empresarial es la representación descriptiva de una empresa. Eso fue la primera gran definición y que sirve para evaluar o transformar empresas. La segunda definición que hicimos es que arquitectura empresarial es la organización lógica de algo, de esa empresa, toda la empresa, parte de la empresa o conjunto de empresas, que tiene tres grandes elementos. ¿Los recuerdan? Los principios, los componentes y las relaciones entre esos componentes. Y la tercera gran definición que hicimos, que como digo es la más sencilla de recordar, es que arquitectura empresarial es la que permite alinear la estrategia del negocio con la ejecución del negocio. Bueno, con esa recorderis en mente, pues esta gráfica muestra la relación de arquitectura empresarial con otras prácticas, como les he mencionado, por ejemplo, como el plan de negocio o el planeación estratégica, la arquitectura de negocios, que fue el tema que vimos en el periodo anterior, la gestión de proyectos, que también es un tema que ustedes pues van a ver, digamos, en su plan de la maestría, el diseño de productos y servicios, que está más orientado quizás a temas de administración o de diseño industrial o diseño de medios interactivos, la arquitectura de soluciones, que será un curso también de un posterior periodo, el desarrollo de soluciones, pues al cual estamos más familiarizados, y la analítica de negocios, que también la verán en su curso de soluciones analíticas. Y es aquí donde se posiciona la arquitectura empresarial, para que ustedes la entiendan como disciplina. Por eso fue que nosotros de alguna manera arrancamos por la arquitectura de negocios, porque la arquitectura de negocios, aunque tiene un vínculo muy fuerte con la arquitectura empresarial, tiene un componente que no tiene la arquitectura empresarial, que es toda esta relación con la parte estratégica,
con la parte de desarrollo, diseño de propuestas de valor y de modelos de negocios orientados al mercado. Pero obviamente arquitectura empresarial es el complemento ideal para unir todas esas intenciones y llevarlas a la ejecución. Esto realmente es lo que podemos llamar como diseño realmente de empresa. Cuando alguien hace planeación estratégica o planea una empresa, de ese plan saca proyectos, miren lo que está ocurriendo. Hay una brecha, hay un hueco allí que está faltando. Y desafortunadamente esto es lo que ocurre. Muchas empresas hacen planes, pero como no hacen ejercicios de arquitectura, pues lo que ocurre es que cuando ejecutan o gestionan estos proyectos, pues muchas veces no logran los objetivos organizacionales que realmente buscaban. Entonces, esta gráfica explica muy bien dónde está el cuerpo de conocimiento de arquitectura empresarial y por qué es tan importante cuando nosotros pues queremos hablar de empresas y cuando queremos pues solucionar realmente problemas reales. Así, otra visión de arquitectura empresarial, ya vista un poco de arriba hacia abajo, es la unión de todas esas iniciativas estratégicas que al final nos llevan a un modelo de compromiso que hace que nosotros pues ejecutemos nuestros procesos de negocios y nuestra infraestructura de TI. Y aquí les hago una pregunta para ver si hemos entendido el concepto. ¿Será que las empresas, digamos, la Universidad Nacional Abierta de Distancia, tiene una arquitectura empresarial? ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene una arquitectura empresarial? Claro que tiene una arquitectura empresarial. El problema es que quizás no la tiene representada, pero tiene una arquitectura empresarial, porque si no, entonces no funcionaría. Lo que ocurre es que de pronto esa organización lógica de lo que tiene, pues la sigue no de forma tan organizada, valga la redundancia, o siguiendo un determinado marco metodológico, sino que lo hace pues muchas veces de forma empírica. Pero tiene una arquitectura, porque si no, entonces, ¿cómo funciona? Obviamente lo que nosotros estamos mencionando es que tenemos que describir esa arquitectura empresarial y al describir esa arquitectura empresarial entonces vamos a poder lograr pues una mayor alineación entre las estrategias y ese modelo de compromiso o de ejecución. Esto es algo muy importante porque quizás mucha gente dice, mire, es que usted lo que necesita es arquitectura empresarial, como si arquitectura empresarial fuera el carro. Y obviamente el carro ya funciona. El problema es que cuando no tenemos una visión integral del carro, pues quizás le colocamos un motor muy grande y resulta que el motor es tan grande que consume demasiada gasolina. O de pronto hacemos un carro demasiado grande y le ponemos un motor muy pequeño, y lo cual hace que sea insuficiente para los objetivos o desafíos que tengamos. Entonces, ¿sí ven por qué es tan importante entender el concepto de arquitectura empresarial de forma cabal? Entonces, entendido el concepto de arquitectura empresarial, hablemos ahora de los motivadores del negocio. ¿Qué hace que una empresa piense en arquitectura empresarial? Y esta ilustración pues demuestra lo que ocurre dentro de las empresas. ¿Qué se les viene a la mente viendo esta imagen? Bueno, lo que vemos es que las empresas hoy son silos. Cada unidad, cada departamento parece que fuera completamente diferente a otro y no perteneciera a la misma organización, lo cual muchas veces genera procesos ineficientes, multiplicidad en generación de gastos, falta de una cultura corporativa hacia procesos que integran a varias unidades de la compañía. Y por eso, una de las fundamentales motivadores por los cuales uno debe pensar en arquitectura empresarial es la integración de la empresa. Este es uno de los factores que también hace pensar en por qué necesitamos arquitectura. Un segundo motivador del negocio muy importante es la supervivencia. Claro, aquí no es un asunto de si queremos o no queremos arquitectura empresarial o si nos parece que esta práctica es buena o es mala. Aquí el asunto son nuestros clientes, si ellos nos compran o no nos compran, si la flexibilidad, el valor que les ofrecemos cambiante,
pues hace que ellos continúen con nosotros o que nuevos clientes estén interesados en nuestra empresa. Y eso es supervivencia en estos momentos difíciles y de cambio económico y de otros aspectos tecnológicos. Y obviamente otro motivador muy fuerte para pensar en arquitectura empresarial es el cambio. Y por eso esta imagen donde vemos un oso polar que debido al descongelamiento de los cascos polares, pues está quedando sin sitios donde buscar alimentos y donde vivir. Ellos hibernan durante meses y cuando salen pues se encuentran con este panorama. Igual le está ocurriendo a muchas empresas que a veces no visualizan los cambios que están ocurriendo en su sector y esto hace que empiecen a perder las oportunidades para conseguir más combustible y seguir satisfaciendo a sus clientes. Entonces el cambio es sin duda una palabra fundamental que ya hemos estado destacando para arquitectura empresarial. Esta imagen también creo que lo dice todo y es cuántas veces no vemos a la organización en una gráfica, por ejemplo en un organigrama o en un flujo de procesos de negocios, pero cuando vamos y constatamos si eso es verdad dentro de la empresa, nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es esta empresa? ¿De qué estamos hablando? Porque una cosa son todos esos documentos, diagramas, y otra cosa es lo que hacen muchas veces quienes ejecutan esas actividades. Y eso obviamente es un problema de alineamiento, que es una cuarta razón fundamental por la que tenemos que pensar en arquitectura empresarial. Otro tema del cual hemos hablado recurrentemente también en esta maestría es la necesidad de hacer empresas mucho más ágiles. A esto en Estados Unidos ya le llaman las High Velocity Organizations, es decir, las organizaciones de alta velocidad. ¿Cómo podemos construir empresas que sean tan flexibles, que puedan cambiar tan rápido y ajustarse a las necesidades, como ya decíamos ahora, de esta nueva era de la información que es tan revolucionaria y tan cambiante casi que día a día? Y por otro lado está la competitividad. ¿Cómo podemos realmente ser competitivos? Y seguramente esto está muy relacionado con otra palabra que es la palabra innovación. ¿Cómo podemos seguir ofreciendo valor a nuestros clientes de una forma diferenciada en un mundo donde cada vez más pues nacen nuevas empresas y nuevas soluciones para ese mercado que nosotros evidentemente estamos abordando? Otro aspecto que resulta ser un motivador para arquitectura empresarial es la cantidad de demandas, de reglamentos o de políticas o de, digamos, compliance que llaman los norteamericanos, es decir, todas las diferentes normas que se nos ponen para cumplir. Entonces, tenemos normas, por ejemplo, de seguridad de la información como ISO 27000, tenemos normas para gobierno, tenemos normas para gestión de servicios, tenemos la ley de datos personales, tenemos, por ejemplo, para quienes cotizan en bolsa, normas para estas empresas, normas para los procesos, normas para determinados sectores, alimentos, financieros, etcétera, lo cual hace que pensemos, bueno, todos los riesgos que están implicados en nosotros no tener en cuenta todas estas normas dentro de la organización y además todo el cumplimiento que tenemos que hacer, y muchas veces todos esos cumplimientos que son tan cambiantes hacen que muchas veces estemos dedicados dentro de una empresa a estar pasando reportes a las organizaciones que nos vigilan, sobre todo en empresas del Estado o en empresas de ciertos sectores como el sector salud o en el sector de los alimentos, etcétera, que hay que estar constantemente pues informando a las entidades regulatorias, y esto obviamente pues resulta en una, digamos, fuerte carga para las organizaciones en términos de la información. Y por último, pues controlar todo esto, colocar todo esto, digamos, dentro de una misma esfera, no es una tarea nada sencilla, porque pues todo eso debe ser dado respuesta por parte de la organización. Entonces, resulta que tenemos que responder, por ejemplo, en cuanto a la ley de datos personales, pero una cosa es lo que piensa, digamos, el departamento jurídico de la empresa
y otra cosa es lo que piensa el empleado que está ejecutando esa política, digamos, en una caja donde atiende a un cliente. Entonces, es supremamente importante poder lograr un gobierno, una gobernabilidad de todo esto, y es otra razón por la cual debemos pensar en arquitectura empresarial. Entonces, de forma muy rápida, hemos visto siete grandes motivadores. Hagamos un recorderis de esos 7 grandes motivadores, a ver si los recordamos. El primero, la integración, la capacidad de poder unir esos hilos que tienen las compañías. El segundo, la supervivencia, la necesidad de seguir satisfaciendo a nuestros clientes y siendo competitivo en el mercado. El tercero, dijimos que el cambio es un motivador muy fuerte del negocio, cambio constante. El cuarto, la agilidad, la necesidad que tenemos de hacer procesos ágiles, cambiantes, resistentes al cambio. El quinto, la competitividad, un concepto muy relacionado con innovación, con mantener siendo un factor diferenciado dentro de un mercado donde existe grandes competidores y competidores que a veces son nuevos, incumbentes y que pueden pues, bajar nuestra participación en el mercado. También hablamos acerca de todas estas normas que hay que cumplir y que generan pues, 2 grandes requerimientos motivadores. Primero son los riesgos a los que una empresa se enfrenta pues, para poder seguir subsistiendo dentro de un determinado mercado. El séptimo precisamente fue la gobernabilidad de la que hablábamos ahora, que está muy relacionada también con el cumplimiento, que fue otro indicador que vimos. Entonces, hemos visto que hay suficientes razones dentro del negocio para que hablemos de arquitectura empresarial. Pero también, obviamente, hay unos motivadores propios de tecnología de información, porque esta es una maestría en gestión de tecnología de la información, no solo es una maestría, digamos, de administración de organizaciones. Y van a haber algunos motivadores que de verdad nos van a hacer pensar mucho. El primero es esta imagen que ustedes ven aquí, que creo que lo dice absolutamente todo. Muchas veces en tecnología de información nos la pasamos todos los días haciendo lo que vemos en esta persona. Es decir, vemos que el huevo se quiebra y lo que hacemos es estar colocándole la cura al huevo. Es decir, básicamente somos apagaincendios, como decimos en nuestro medio. Sí, que estamos constantemente dedicados 24 horas al día a pensar en lo que pasa todos los días en sistemas de información, y eso no nos da la capacidad para ver que lo que necesitamos es mover, digamos, el recipiente de los huevos para que no se quiebren. Y obviamente esto nos hace pensar en la necesidad de gestionar nuestros servicios de tecnología de la información de una mejor manera. Y este es un motivador muy importante para arquitectura empresarial. Otro motivador es la cantidad de tecnologías que tenemos. Prácticamente que a diario oímos de nuevas tecnologías. Hoy día estamos hablando de Big Data, de impresión en 3D. Estamos viendo pues la computación en la nube muy fuerte, todo este tema de Internet de las cosas, todo el tema de analítica que también está muy fuerte, todo lo que se viene también en el tema de reconocimiento de voz, en los temas pues obviamente que también hemos visto en los últimos años de social networking. Entonces todo esto fortalece muchísimo la necesidad que tenemos de tener una práctica que nos permita ver todo ese mundo lleno de tantas tecnologías y tomar decisiones correctas, no con el propósito de tener esas tecnologías per se, sino realmente cómo esas tecnologías le agregan valor a nuestra empresa. Y este que me encanta hablar de este motivador para arquitectura empresarial, y es esa gran diferencia que hay de comunicación entre el negocio y tecnología de la información. Entonces, en un artículo que es bien interesante y que se los recomiendo, lo pueden buscar en inglés con estas palabras, y es que los gerentes son de Marte, pero los gerentes de tecnología somos de Venus, es decir, somos como de mundos separados, al contrario, ya no me acuerdo muy bien exactamente del nombre, ¿cierto? Pero en ese sentido, muestra que hoy día hay un gran problema de comunicación dentro del negocio y tecnología. Por ejemplo,
El negocio dice, esto que me estás presentando cuesta demasiado y no estamos recibiendo el servicio que estamos pagando. ¿Qué creen ustedes que contesta tecnología? Tecnología contesta, dado el poco dinero que me das, ¿verdad? Dado las limitaciones presupuestarias que me das, lo estamos haciendo antes muy bien. Es decir, no hay comunicación. O el negocio dice, quiero hacerlo de esta manera. ¿Y qué hace tecnología? Dice, no se puede hacer así, tenemos que hacerlo de esta otra manera. O el negocio dice, necesito que me hagas esto de inmediato. ¿Y qué creen que dice tecnología? Obviamente que todos sus gerentes le están pidiendo que lo haga todo al mismo tiempo. Y pues no puede hacer todo al mismo tiempo. Negocio dice, ¿por qué me haces pasar por toda esta burocracia? ¿Por qué tenemos que llenar todos estos documentos para poder cumplir la política de seguridad? El CTI dice, bueno, nuestros métodos son los mejores, están asegurados contra todo y seguramente es la mejor manera de hacer las cosas. En otras palabras, tenemos un gran problema y es la comunicación con el negocio. Yo diría que este es uno de los más fuertes motivadores de tecnología para arquitectura empresarial. En la arquitectura empresarial podemos mejorar muchísimo la comunicación que hay entre tecnología y el negocio. Y otro gran motivador, yo lo coloco en esta gráfica porque me encanta pues mostrarla, y es esa gran diferencia de pensamiento que tenemos quienes estamos dedicados al dominio de las soluciones versus a los que están enfocados en el dominio del problema. Es decir, los que están en la parte estratégica, mientras que nosotros que estamos en una visión más táctica, más operacional. ¿Quién sería, digamos, el estratega dentro de una empresa? El que está cerca del dominio del problema. Bueno, los gerentes, el presidente de la compañía, la junta directiva. Y quienes estamos cerca del dominio de la solución, pues muchas veces somos las personas operativas. Para mí esto es más o menos como la guerra de las galaxias, entonces utilizo esa misma visión. Y es, dentro de la guerra de las galaxias hay un lado bueno, los que están en el lado de la luz, digamos, ¿no? Que están cerca al cliente. En este caso, en la guerra de las galaxias, bueno, Luke Skywalker, Han Solo, la princesa Leia, Yoda, están del lado bueno de la fuerza. Pero hay otros que están del lado, digamos, operacional. En este caso, los que están en el lado oscuro de la fuerza, Darth Vader, los malos de la película. Bueno, y muchas veces así nos ve la organización en tecnología. Es como si el gerente, que estaría pues en esta analogía relacionado con Lucas Skywalker, se encontrara por los pasillos con Darth Vader, que sería pues el que está en la solución. ¿Qué creen ustedes que ocurriría? Bueno, seguramente una buena batalla de sables. Bueno, eso es lo que ocurre en muchas empresas, porque mientras las personas del negocio están pensando en los problemas de negocios, los operacionales, incluido el área de tecnología, está pensando es en soluciones. Y esto pues resulta en un verdadero choque de trenes. Por eso un motivador muy importante de arquitectura empresarial dentro de las empresas es esa transparencia que le puede ofrecer al negocio esos planes y proyectos que tiene tecnología para agregar valor. Entonces el mensaje, no solamente para arquitectura empresarial, sino para todos ustedes en esta maestría es: hay que volver al lado bueno de la fuerza. Tenemos que ponernos del lado de nuestros clientes, y para hacer eso tenemos que pasarnos al dominio del problema. Pensar más en problemas, menos en soluciones. Y esta es una gráfica pues que la he venido revisando durante los últimos años por asuntos de fecha, pero que muestra básicamente cómo lo que estamos viendo en los últimos años es una verdadera mezcla entre todos esos cuerpos de conocimiento del negocio con los cuerpos de conocimiento de la tecnología de la información. Por ejemplo, hace 20 años, cuando yo estudié esta carrera de ingeniería de sistemas, bueno, digamos, el negocio estaba muy orientado hacia los productos. Entonces uno escuchaba que las plantas de producción grandes del país, como los ingenios,
los que fabrican elementos de aseo o los que, pues, en este caso, a partir del cultivo de café o de petróleo, de extracción de petróleo, pues se generan productos. Esos eran, digamos, las empresas y la orientación de las empresas. La orientación en tecnología e información era hacia las aplicaciones. Lo que nosotros básicamente nos enseñaban en aquella época era construya aplicaciones. Entonces se construían contabilidades, se construían sistemas de nómina, se construían sistemas para hacer recaudos, etcétera, y hacíamos muchas aplicaciones, y generalmente estas aplicaciones, pues por ejemplo, se hacían en construcciones de lenguajes de cuarta generación, usando formas y que pues eran típicas de sistemas de bases de datos tipo Oracle, Informix, etcétera, etcétera. A comienzos de este siglo recibimos una segunda ola que empezó a unir, digamos, el mundo del negocio con el mundo de la tecnología de la información. Y fue que el negocio empezó a pensar más orientado a procesos. Entonces ya no pensemos tanto en el producto, sino pensemos en los procesos. Y las empresas empezaron una carrera vertiginosa hacia, pues, orientarse a procesos, certificar sus procesos, tener sistemas de gestión de calidad, y bueno, y esto pues es lo que hemos estado viendo en los últimos años. Mientras tanto, tecnología empezó a pensar, oiga, no hagamos aplicaciones como islas, hagamos paquetes integrados. Entonces empezamos a pensar en los paquetes empresariales como un ERP, como un CRM, y esos paquetes pues obviamente estaban más enfocados hacia la orientación a procesos. ¿Qué es lo que vamos a ver en los futuros años y que ya estamos viendo en muchas partes, pero que pues ustedes saben que siempre existe como una brecha de diferencia entre las implementaciones a nivel mundial con nuestro país? Y es una orientación hacia la arquitectura orientada a servicios, donde básicamente todo es un servicio, tanto desde la visión de negocios como desde la visión de aplicaciones o información. Y se acordarán de mí mucho en esta visión de arquitectura orientada a servicios cuando hablemos en la unidad número 3 del lenguaje de notación de Archimate, que se van a dar cuenta que todo está orientado hacia un modelamiento orientado a servicios. Y por último, está esa visión utópica, podríamos decirlo hoy, y es que podamos lograr que realmente todas las empresas empiecen a pensar desde una visión de arquitectura empresarial y obviamente tengan entonces esa estructura de organización lógica que les permita pues poder ejecutar sus negocios, pero de una forma organizada, de una forma bien, digamos, guiada para que el logro de sus propósitos se dé de forma efectiva. Y obviamente, pues este es un motivador fundamental para tecnología de la información y es añadir valor. Es decir, que lo que hagamos podamos añadir valor, que se demuestre con métricas y que evidentemente haga que haya una mirada nueva hacia el área de tecnología de información dentro de la empresa. Entonces, este es el motivador más importante de nuestra maestría en general y de la arquitectura empresarial, y es cambiar esa visión de ver el área de tecnología como un soporte, donde básicamente nos ven como proveedores de tecnología, ven que las reglas de tecnología se ven más como reglas que como cosas del negocio. Y eso es típico, por ejemplo, en los aspectos de seguridad, donde pues a veces tecnología toma unas decisiones o políticas y la gente no percibe que esas políticas en realidad le sirvan al negocio. Obviamente ven a tecnología como un costo, es decir, como un mal necesario, y generalmente somos tomadores de órdenes, incluso nosotros mismos nos hemos encargado de transmitir esa visión. Hoy día usted llama a tecnología y lo primero que le preguntan es ¿y cuál es su ticket? O sea, ni siquiera es un servicio al cliente. Estamos pensando es en cuál es su orden, como si fuéramos una empresa pues que su trabajo sea mandar órdenes, cuando nuestro negocio no puede estar subyugado a tickets. Lo que queremos es transformar eso a un TI diferenciador de valor. Y para hacer eso, pues obviamente que nos tenemos que percibir como colegas de negocio, como partners, como personas que queremos que nos llame la junta directiva o el presidente de la compañía para, como si fuéramos su amigo de negocios, comentarnos esa visión estratégica que la compañía tiene. Que se vean las reglas de negocio como la disciplina del negocio, como una necesidad que tenemos de cumplir con los principios de la empresa. Que obviamente tecnología es la inversión que tenemos que hacer para que este negocio
crezca, sea mejor, sea más competitivo, sea más ágil. Y obviamente, pues no nos vean como digo ese tomador de órdenes, sino como ese partner, como ese compañero estratégico que necesitamos para el logro de los propósitos organizacionales. Y obviamente todo comienza cambiando su forma de pensar. Yo pienso que ese es el valor más importante de esta maestría. Cambiar la manera de pensar, por lo menos de quienes están en esta maestría, sobre esta nueva visión hacia la tecnología de información. Pero claro, también es un asunto de que hay que volverlo métrica, y en ocasiones la métrica más valiosa, digamos, o la que más impacto tiene es el dinero. Pero también podría ser encontrar otros valores que no solamente son dinero. Y obviamente pues hemos estado hablando mucho de ese concepto. Por ejemplo, en el curso de estrategia de arquitectura de negocios hablamos de valor compartido, ese valor de entregarle a nuestros clientes y grupos de interés un beneficio, una mejor educación, una mejor nutrición. Esas cosas obviamente tienen un impacto a largo plazo mucho más fuerte para nuestras organizaciones. Entonces, como digo, valor añadido es un motivador muy importante. Lo que ustedes ven aquí es un modelo de componentes de sistemas de información de una empresa real. Ahí ven ustedes más de 90 sistemas. Entonces, cuando una empresa grande, compleja, hace un inventario de cuáles son sus aplicaciones, se lleva un gran susto. Y es que se encuentra que tiene cientos o por lo menos decenas de aplicaciones. Entonces, esto realmente resulta otro motivador de arquitectura empresarial, y es que en la medida en que yo puedo tener una organización lógica de lo que yo tengo, voy a poder de una manera mucho más efectiva conocer lo que tengo, evaluarlo y de esa manera poder plantear cualquier modelo de cambio o de transformación. Así que hemos visto pues motivadores importantes para tecnología. Quisiera recordar rápidamente quizás los más importantes, como son la comunicación del negocio con tecnología, fundamental. Otro que vimos que me parece importante es eso que les decía de ser más transparentes, de unir, digamos, ese dominio de la solución y llevarlo más a un enfoque orientado por el problema. La necesidad que tenemos de gestionar los servicios, de ser tan apaga incendios, en convertirnos en personas mucho más proactivas que resuelvan realmente los problemas. Vimos que hay un gran desafío también en tecnología que está relacionado con el tema de complejidad, de cambio, y esa complejidad y ese cambio que existen en organizaciones muy afectadas por una cantidad de tecnologías, pues obviamente requiere una organización lógica. Y también vimos que el dinamismo de las tecnologías de la información pues hace que necesitemos ver todo ese panorama tan cambiante, Internet de las cosas, Big Data, realidad aumentada, etcétera, y poder sacar de todo ese caldo lo que es mejor para nuestra empresa. Y vimos también que un concepto fundamental, y por eso es el corazón de esta maestría, es la generación de valor. Y esa generación de valor, ojalá no solamente con un fin, digamos, económico, sino con un fin de entregar valor compartido a nuestros grupos de interés. Por último, en esta presentación quisiera hablarles un poco de cuáles son los componentes de arquitectura empresarial, los dominios de arquitectura empresarial. Ya nosotros tuvimos la oportunidad en el periodo anterior de hablar mucho de arquitectura de negocios y vimos que pues arquitectura de negocios se relacionaba mucho con la gente, con los procesos de negocios, con la organización. En este curso vamos a retomar eso en la unidad número 2 para pues ir mucho más allá de la visión de capacidades que vimos en el curso anterior y entrar mucho más adentro en los procesos. Pero también, obviamente, tenemos una arquitectura de la aplicación donde están esos servicios de aplicación que ofrece, digamos, tecnología, y toda la información como tal, toda esa arquitectura de datos donde está pues eso que es tan valioso para la organización. Y obviamente existe al final pues una arquitectura de infraestructura de tecnología donde está todo el hardware, software, redes de comunicaciones, que es esa parte dura que hace la compañía. Entonces, en este curso, nuevamente les recuerdo, nuestra idea es mostrar la visión holística, integral. Quizás ustedes van a tener cursos de procesos de negocio donde van a hablar solo de procesos. Van a tener cursos de tema de seguridad más adelante. Van a tener
cursos relacionados con el tema de arquitectura de soluciones. Van a tener también cursos sobre gestión de infraestructura. Así que quiero destacarles que este curso no busca pues entrar en todo el detalle en todas las capas. La idea es que ustedes tengan una visión integral, holística. Eso es lo que busca arquitectura empresarial. Aquí hay una gráfica que gusta mucho, por eso la voy a repetir. Aquí ven, digamos, las estrategias empresariales. Aquí ven los procesos y servicios de negocios. Aquí ven las aplicaciones, los datos, los servicios e infraestructura de tecnología. Y por acá ven las organizaciones, la gente, los proveedores. ¿Qué es lo que hemos estado diciendo? ¿Qué es lo que logra arquitectura empresarial? Eso ya está. Bueno, busca empezar a representar todas estas relaciones que existen dentro de la compañía. Cómo un determinado proceso afecta una estrategia. Cómo un determinado proceso afecta unos datos, afecta a una unidad de gente, cómo afecta a un proveedor externo, cómo afecta a nuestro regulador, ¿okay? Cómo afecta a nuestros servidores, nuestro almacenamiento, etc. Y si nosotros pudiésemos tener efectivamente ese mapa, ¿qué podríamos lograr con todos nuestros proyectos o iniciativas que queramos hacer a partir de toda esa planeación que hacemos? Pues obviamente que vamos a apuntar en el lugar correcto. Y eso es algo fundamental. Si alguien comprende lo que acabo de decir, encuentra la importancia de arquitectura empresarial. Porque resulta que si nosotros no entendemos este mapa de empresa, pues probablemente hacemos proyectos o hacemos iniciativas que no logran precisamente armonizar lo que se necesita de una empresa, y obviamente las empresas son sistemas muy complejos para poder lograr los propósitos de empresa. Ese es realmente el gran valor de arquitectura empresarial y que se ve representado aquí en una visión, digamos, de as is y to be que ustedes ya conocen, y es teniendo una visión, digamos, actual de cómo está la empresa, esa foto del día de hoy que tenemos, y haciendo un análisis del mercado y de la formulación estratégica, porque como les mostré en el curso anterior de arquitectura y estrategia de negocios, hay que pensar en la estrategia. Nunca hay que olvidar la estrategia, porque la estrategia es lo que son nuestros fines, nuestras razones. Obviamente nosotros nos planteamos una visión futura del negocio que se representa en una arquitectura empresarial objetivo a la cual nosotros queremos llegar. Entonces tenemos una situación actual, que como les decía es lo que conocemos como el as is, y una situación futura, que es lo que conocemos como el to be. Eso es, digamos, pensar de forma de arquitectura empresarial. Obviamente cuando ya tenemos el as y el to be, ¿qué es lo que buscamos? Unir esa brecha, acercar esos dos mundos. ¿Qué necesitamos hacer del estado actual para lograr ese estado futuro? Y eso lo que lo llamamos son iniciativas para cerrar las brechas, que al final las colocamos en un banco de proyectos que obviamente generan una determinada administración de proyectos efectiva, que si la ejecutamos bien, pues la vamos a convertir en realidad. Entonces noten cómo los temas pues se van como uniendo y mostrando que, por ejemplo, el proyecto principal, digamos, de este curso es que nosotros vamos a hacer un as is y un to be de todas estas capas que ustedes ven aquí, por lo menos en un alto nivel. Y de eso vamos a sacar una hoja de ruta o roadmap, que va a ser como el alimento principal, el insumo más importante para pensar en un banco de proyectos. Obviamente en otros cursos ustedes verán pues prácticas de gestión de proyectos correctas para convertir esos proyectos pues en ejecuciones efectivas. Por último, decir que todo esto nos debería hacer pensar en una nueva mentalidad de cambio. Una mentalidad de cambio donde ya no debemos pensar exclusivamente en esa visión de la solución de la que hemos estado hablando, una medida que generalmente pues para quienes estamos dedicados a tecnología de la información siempre ha sido como lo que nos han valorado nuestros profesores. Nos han dicho, oiga, es que usted tiene muy buen conocimiento técnico o es experto en tal tecnología o usted es muy bueno haciendo esto y estas cosas. Y nos han valorado tanto eso
que hemos creído que eso es básicamente lo que tenemos que seguir y seguir aprendiendo, aprendiendo de más cosas técnicas y técnicas. Entonces le vendemos a nuestros estudiantes que si son expertos en programación, si se saben todos los lenguajes y todas las arquitecturas y todas las tecnologías, entonces serán los ingenieros y tecnólogos más exitosos. Pero lastimosamente se nos olvida algo muy importante y es lo que les decía, quizás eso nos hace muy buenos técnicamente, pero al final nos convertimos en ese Darth Vader de nuestra empresa que nadie quiere encontrarse y que obviamente es un enemigo público. Por eso tenemos que pensar en esa otra área de la mentalidad de cambio muy orientada hacia arquitectura y es una visión más emocional en la cual tenemos que desarrollar la habilidad para fomentar relaciones, para reflexionar y tener conciencia de lo que hacemos y la relación que hacemos con nuestra empresa y con nuestro grupo de interés. Tener mucha más conciencia social, mucha más sensibilidad, por ejemplo, hacia las áreas humanísticas, hacia la historia, hacia la geografía, hacia la sociología, hacia la antropología. Definitivamente ahí hay un efecto muy importante en aquellos que pensamos en tecnología. Pensar también en el negocio, tener experiencia en negocios, entender por qué una organización toma ciertas decisiones, no solamente decisiones vistas solamente exclusivamente desde los temas técnicos y obviamente todos los temas motivacionales que nos mantienen, digamos, contentos con lo que hacemos a través de lograr verdadero valor para nuestra empresa y para sus grupos de interés. Definitivamente arquitectura empresarial es eso y por eso creo que esta presentación es supremamente importante. Aquí van a ver algunas de la biografía que he utilizado para esta presentación. Les recomiendo de manera muy especial que lean este artículo. Es un capítulo inicial, el primer capítulo, la página 10 a 43 de este libro que se llama La nueva era de la innovación de C.K. Prahalad, que está disponible en la e-biblioteca de la universidad. Y van a encontrar allí algo muy valioso. Yo en particular, cuando todavía no pensaba en arquitectura empresarial, por allá en el año 2007-2008, me encontré este libro, porque este ya en el 2009 es el libro ya traducido al español, y lo leí en inglés y fue un libro que me cambió la visión. A partir de ese libro empecé a buscar algo que se relacionara con esa visión que yo tenía y precisamente lo encontré hacia el año 2010 en el área de arquitectura empresarial. También les recomiendo muchísimo esta lectura, Arquitectura, que es la base del tema cuando les mencionaba que básicamente hay arquitectura de cualquier cosa. Y si les interesa ver un poco más la perspectiva de arquitectura en Colombia, yo tuve la oportunidad de desarrollar un proyecto de arquitectura empresarial aplicado a grandes empresas del Valle del Cauca, en la que se hizo un estudio a varias empresas del Valle sobre la situación de arquitectura empresarial, que como se imaginarán, dio como resultado que todavía todos estos temas de arquitectura estaban muy incipientes, pero pues fue un excelente ejercicio para darnos cuenta de las realidades de empresa. Así que qué bueno que también lo lean, que es un tema muy interesante y espero que sin duda esta presentación haya sido de su interés y sobre todo los haya llenado de muchísima motivación para este curso de arquitectura empresarial al darse cuenta de la importancia que tiene arquitectura empresarial para las empresas. Muchas gracias a todos.